Floricanto presenta. ¿Cómo identificar a los que desprecian a Dios? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, el Señor Jesús nos dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. De tal manera que amar al prójimo es amar a Dios. Y por eso este fragmento del Evangelio, al tiempo que nos habla de la vida eterna, también nos habla de la fe que debemos de tener para ver a Dios en nosotros. Y esto será más fácil si tú ves a Dios en tu corazón. Y entonces es también cuando entendemos, ya lo hemos dicho, Dios es misericordioso conmigo, Dios me perdona, yo debo de ser misericordioso, yo debo de perdonar. Pues más de alguno podría decir: ay, ojalá si estoy enfermo, si estoy necesitado, si estoy encarcelado, pues me vengan a ver. Quiera Dios que así sea, ¿eh? Pero si no, siempre tendremos que recordar: Dios está con nosotros. Pero aquí lo más importante es: me quito yo del centro. Siempre tendré a alguien a quien poder ir a ver, a quien ayudar, a quien auxiliar, a quien enseñar. Y entonces esa tiene que ser nuestra disposición. ¿Cómo podríamos saber que alguien desprecia a Dios? Pues porque desprecia al hermano. La unidad entre el amor a Cristo y al prójimo para nosotros es una. Y por eso constantemente tenemos que estarnos preparando para poder amar al otro, para poderlo amar tal y como es. Fíjense que a mí pues ya saben ustedes que luego me gusta un poco la psicología. Y entonces hay un psicólogo, Maslow, que él tiene una pirámide de necesidades, así le llama, o motivaciones. Y entonces dice: bueno, todos tenemos necesidades básicas, como sería la necesidad de comer,
de tener un lugar donde vivir, de tener ropa. Y el Señor Jesús, fíjense, nos la pone sencillita, ¿eh? Si a veces en estas necesidades básicas somos incapaces de ayudar a los demás. La siguiente necesidad que tenemos es las necesidades sociales. Que los demás nos quieran, nos aprecien, nos reconozcan, que tengamos en una familia, por ahí comenzaríamos, cada quien tiene su lugar, el niño por niño, el anciano por anciano, el adulto, el papá, la mamá, el hermano, ¿quién? Y estas necesidades sociales se rompen, por ejemplo, cuando alguien habla mal de uno o cuando nosotros hablamos mal de los demás. Entonces el chismorreo para el cristiano no es. Sí, efectivamente. Si puedes, dice alguno, no faltará que, padre, es que padre, se antoja chismear de repente, ¿verdad? O ver los programas de chismes. Mira, si puedes, haz eso todo a un lado. Las siguientes necesidades que nosotros tenemos son precisamente estas necesidades que nosotros podríamos llamar intelectuales. El ser humano para crecer necesita estudiar, necesita crecer, por eso conocer. Por eso yo sí te diría, querido amigo, a lo mejor no tenemos chance de viajar por varias partes del mundo, pero oye, lee la Sagrada Escritura. Hay un conocimiento en la historia de la humanidad. Pero también lee otras cosas que edúcate, pues yo diría, nunca pierdas el deseo, porque eres católico, porque crees en Dios, el deseo de conocer. Hay otras necesidades que se llaman estéticas, filosóficas, que también no nos podemos quedar con lo inmediato. Verdaderamente nos atrae la belleza, una puesta de sol, una pintura, en fin. Y al último, en la escala de Maslow, comenzó por lo más básico y lo más alto, la necesidad de trascendencia, necesidades espirituales. Fíjate que, y te voy a poner un ejemplo en donde diríamos, hablar de estas motivaciones, se violentan todas estas motivaciones, por ejemplo, en el caso del aborto. Si las necesidades básicas son el alimento, la salud, la vestimenta, la necesidad básica es la vida. Cuando se aniquila la vida de un ser humano. Cuando estamos hablando de estas otras necesidades sociales, a veces al niño se le aborta porque se considera que no era esperado o se le considera como un enemigo. Más allá o por encima de estas necesidades sociales, también están estas necesidades intelectuales. Se niegan los datos de la ciencia. La vida del ser humano comienza desde el momento de la concepción, no a las 12 ni a las 14 semanas. Desde el momento de la concepción, las necesidades intelectuales y filosóficas, la ética, la bioética, verdaderamente por humanidad yo debo de respetar la vida del más pequeño, del más débil. Y en la última escala, las espirituales, es que la vida del ser humano no se la da ningún otro ser humano, ni yo me la doy. El dueño de la vida es Dios. Y por respeto a Dios debo de respetar y valorar a todo ser humano. Pues, querido amigo, hay una pequeña aplicación, yo diría muy práctica sobre el tema del aborto, como para poder reconocer que hay personas que desprecian a Dios. Que no sea tu caso. Y si lo fue, podemos corregir. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.
Santa María, Reina de la Paz.